está moviendo el fluido? ¿A lo largo de qué? X. Del eje X, ¿no ves? Entonces, ¿a lo largo de qué eje va a estar la velocidad? X y Z. X, ¿no ves? Entonces la velocidad es dx, ¿no ves? ¿Sí o no? Veamos el gradiente de presión. El gradiente de presión es derivada de la presión respecto de X más derivada de la presión respecto de Y más derivada de la presión respecto de Z. ¿Sí o no? Díganme algo. Esta placa, esta separación de las placas normalmente es muy pequeña. Muy pequeña. Entonces, la diferencia de presión por la altura es cero, o es prácticamente despreciable. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si ustedes miden la presión en el piso del 225 y aquí en la azotea, va a variar muy poco la presión. Recién con alturas muy grandes la presión varía. Alturas, por ejemplo, desde el suelo comparado con un avión, la altura que mueve un avión. Ahí sí la diferencia, o de aquí hasta una montaña, o de aquí a La Paz. Ahí sí las diferencias de presiones son un poco más apreciables. Pero en estas distancias que son normalmente las que llevo los estudios, se considera las variaciones de presiones muy complicadas. ¿Ya? Entonces esto se considera cero, o prácticamente cero. Pero esta acá, porque esta es la prácticamente cero. Y en Y, igual se nos dice que es cero. ¿Por qué es cero? Porque no se está moviendo el fluido hacia ese lado, ¿sí o no? Mi análisis no es en ese lado, no es hacia el eje Y. El eje Y está saliendo hacia acá, hacia ustedes. No hay fluido en esa parte, el fluido está fluyendo así. ¿Sí o no? Entonces el eje Y yo lo ignoro. Entonces el gradiente de presión queda de la siguiente forma, ¿sí o no? ¿Lo ves? Sí. Muy bien, y es constante. Constante. ¿Ok? Constante, ahí dice. Entonces, ¿en qué componente voy yo a escribir esto? Velocidad en X es igual al negativo del gradiente de presión, pero el gradiente de presión ¿qué era? Diferencial de presión sobre La diferencial forma más viscosidad. viscosidad por la parcial de la velocidad en X más densidad por gravedad en X, ¿no ves? Estoy usando la componente en X, componente en X. Aquí al tiro me doy cuenta que este término es cero. ¿Por qué cero? Porque no hay gravedad en X. Bueno, la gravedad no está así, la gravedad está así. Por eso es cero. Este término de acá, para no complicarles la vida, se lo expliqué en la clase virtual el por qué es cero. Pero como creo que no entienden mucho la matemática que hay detrás, porque es un tipo de derivada que no se suele ver, es cero. ¿Ya? Para simplificarlo, es cero. ¿Ok? El laplaciano de la velocidad de X, ¿qué sería? Es la segunda derivada. ¿Ok? De esa forma. Segunda derivada. Y ustedes saben que la derivada la podemos considerar como variación, ¿no? Díganme, la velocidad en X, que la velocidad digo que está aquí, la componente en X de la velocidad, ¿a lo largo de qué eje varía? En X es la misma flecha, la flecha no cambia de tamaño en X, ¿no? ¿Respecto a qué cambia? Respecto a qué tan arriba o qué tan abajo está el tamaño. En este punto es el tamaño, este punto es más grande, este punto es máximo, este punto es más pequeño, este punto es más pequeño, este punto es cero, ¿vale? A lo largo de qué eje están cambiando el tamaño de la flecha. Cero. ¿Lo ves? A lo largo de este eje. ¿A lo largo de X cambia? No, la flecha sigue siendo la misma, cero. A lo largo de Y, ni siquiera estoy analizando que es Y, entonces cero. Entonces, este laplaciano es igual a, ¿qué cosa? A la segunda derivada parcial de la X respecto de Z. Escribamos eso acá. 0 igual negativo de presión más viscosidad, segunda derivada respecto de Z. ¿No ven? Hacemos esto con positivo. Quedaría de la siguiente forma. ¿Lo ven? Despejemos la segunda derivada.
A1 sobre viscosidad, gradiente de presión. Ok, si ustedes tienen como el gradiente de presión es constante, lo pueden escribir si quieren de esta forma. ¿Ustedes tienen? ¿Ya? Bueno. ¿Hasta ahí está claro lo que hice? Aquí he hecho pura simplificación. Ahora viene ya algo un poquito más interesante. Separemos. Esto lo puedo escribir de esta forma, ¿sí o no? ¿Lo ves? La derivada de z de la derivada de z de la velocidad en x, ¿sí o no? Sí. Porque ¿qué es la segunda derivada? Es volver a derivar, ¿no ves? Entonces, si yo tengo una derivada de y respecto de x, la vuelvo a derivar respecto de x es que yo haga esto. ¿Sí o no? Y eso lo puedo escribir como... ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Es igual a qué cosa? A 1 sobre viscosidad. De esta forma. Separemos. Aquí ya no se ve. Integren. ¿Les parece? Integramos. Díganme algo. La viscosidad constante, ¿no? Porque el ejercicio dice propiedades físicas constantes. ¿Qué significa propiedades físicas constantes? Densidad, viscosidad, constante. La gravedad asume siempre que es constante. Entonces, este gradiente de presión, constante. Viscosidad, constante. Sale de la interacción. Me queda integral de esta cosa. Así, ¿sí o no? El diferencial se va con el integral, el diferencial se va con el integral. Y queda derivada de la velocidad en x respecto de z es igual a 1 sobre la viscosidad gradiente de presión por z. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Volvamos a separar. Porque yo quiero encontrar la velocidad. Yo quiero encontrar la velocidad y la tengo como derivada. Entonces, ¿por qué no lo integro? Si ustedes tienen algo elevado al cuadrado, le sacan raíz, ¿no? Si yo tengo una derivada, la integro. Y por eso se la integro, por si acaso, para los que no entiendan. 1 sobre la velocidad por z e integramos. Se va. Velocidad en x es igual a qué cosa? 1 sobre la viscosidad, gradiente de presión, sobre z cuadrado sobre 2, ¿sí o no? Así que el integral no es, porque esto de acá sale del integral. Sería el integral de z diferencial de z, ¿sí o no? Sería z cuadrado sobre 2. Ahora, algo que me estoy dando a añadir acá, cuando integramos aquí la primera regla, la constante de integración, constante 1. Cada vez que integran añaden una constante en este caso, porque son integrales indefinidas. Más la constante 1 por z. ¿Por qué le coloqué constante 1 por z? Porque el integral de la constante 1, diferencial de z, la constante sale y queda el integral del diferencial de z. Y esto quedaría como constante 1 por z. ¿Sí o no? ¿Sí, no ves? Por eso es constante 1 por z. ¿Qué más hago? Una constante 0 bañado, ¿no ves? Porque integra una segunda vez. Esto de acá es la solución general. Solución general de mi ecuación diferencial. Yo necesito mi solución particular. ¿Sí o no? Necesito deshacerme de esas constantes. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? Condiciones límites. Con las condiciones límites o condiciones de frontera. Copien hasta aquí, o sea que yo pongo, voy a guardar. ¿Hasta aquí quedó todo claro?
viscosidad, gradiente de presión, z cuadrado más constante 1 por z más constante 2. ¿Sí o no? Así quedaría. Bien, analicemos las condiciones límite. Si yo me paro en este punto, en x igual a 0, ¿cuánto vale mi velocidad en x? ¿Cuánto vale? Con seguridad. 0, 1, velocidad Constante. acá. Yo me paro acá, ¿cuánto es mi velocidad? 0. ¿Por qué? Porque está próximo a la. Porque está en la plataforma, no está en la pared. O sea, adquiere la velocidad de la pared. Si esta pared se estuviese moviendo, Quiere la velocidad de la pared. ya la velocidad sería la velocidad que falta aquí en la placa, ¿no? Pero no se está moviendo. Cuando x es igual, perdón, cuando z es igual a 0, estamos analizando de y z, ¿verdad? Z es igual a 0, ¿cuánto es la velocidad de x? 0, ¿ves? Ok. Esta diferencia en las placas la podemos llamar h si ustedes quieren. ¿Me parece? Cuando z es igual a h, o sea, yo estoy aquí arriba, ¿cuánto es la velocidad? 0. Dígame, ¿en qué punto la velocidad es máxima? H medio. En h medio, ¿no? A la mitad. Reemplazamos estas condiciones límites. Primero está acá. La primera está acá. La primera. 0 es igual a 1 sobre 2 veces la viscosidad, gradiente de presión, z cuadrado. Z con derivable 0 al cuadrado. Más C1 por 0 más C2. Nos hace 0, nos hace 0. C2 es igual a 0. ¿No ves? Bien. Reemplacemos la segunda condición límite. La velocidad en x es 0 cuando z es igual a h. ¿No ves? 1 sobre 2 veces la viscosidad, gradiente de presión, por h al cuadrado más C1 por h. ¿No ves? Más C2, pero C2 es 0. ¿No ves? Bien. Despejemos C1. C1 va a ser igual a ¿qué cosa? Negativo de 1 sobre 2 veces la viscosidad, gradiente de presión, por h. ¿No? ¿Sí despejamos? Este pasa, vamos a hacer por paso. H al cuadrado, aquí tengo el h, este pasa a dividir, se simplifica y queda h. ¿Entendió? Ya. Si estoy yendo muy rápido me frenan, chicos. ¿Ya? Entonces, la velocidad en x va a ser ¿cuánto? Reemplacemos la constante 1 y la constante 2. 1 sobre 2 veces la viscosidad, gradiente de presión, por z cuadrado más C1. ¿Cuánto es C1? 1 menos 2 veces la viscosidad, gradiente de presión. Este negativo lo podemos colocar acá, ¿no ves? ¿Sí o no? ¿Sí o no ves? Por h. Por c. ¿No ves? Más C2 y C2 es 0. ¿Qué más puedo hacer? Factorizar, ¿no? Ay, larguísimo. Ahí tiene el perfil de velocidad. Por analizarlo acá, ustedes se dan cuenta que este término es constante y este término es constante. Es una ecuación cuadrática. Si yo llamo esto A y esto lo llamo B, quedaría la forma AX cuadrado más B, perdón, y Z cuadrado más BZ. Y esto es una parábola, ¿no? Es por eso que el perfil tiene esa forma de parábola. ¿Se entendió? De esa forma